Soy Ignacio Rivera, que está detrás de Academia del Paisaje, junto con Noel Kingsbury y Ángeles Casares. Ángeles Casares es verdad que últimamente no está presentando las de América Latina, pero normalmente es la persona que las presenta. En verano, desde luego, lo hace todo ella. Julio y agosto son todo ponencias de América Latina. Y nada, dicho esto, dar las gracias a nuestro, siempre me sale sponsor, perdonadme, patrocinador, Cultidelta, que este es el segundo año que nos hace el patrocinio y que nada, estamos muy agradecidos por el patrocinio de Cultidelta. Y nada, dicho esto, doy paso a Lorena para que empiece su presentación. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias, Ignacio, y gracias a Academia del Paisaje por invitarme a compartir esta tarde con vosotros, a pesar de que el día no es el más adecuado. O sea que doblemente gracias para todos los que estáis ahora mismo conectados al otro lado. Gracias a Ignacio por su eterna paciencia de horas intempestivas de pasarnos fotos y cruzarnos WhatsApps y perseguirnos un poco, ¿verdad? Y a Cultidelta, pues, por patrocinar esta Academia del Paisaje que sin duda es tan interesante. Bueno, yo lo que he visto, algunos de los vídeos que he podido ver en YouTube de algunas de las charlas anteriores, es que mucha gente es paisajista, entonces, bueno, pues yo voy a hacer quizás una presentación un tanto más diferente en cuanto a la temática que a mí me corresponde, porque mi presentación de hoy la he titulado Del control biológico a la divulgación, porque muchas veces a mí la gente me dice: oye, Lorena, pero ¿tú a qué te dedicas? Porque sí, me asocian a insectos, pero luego a la vez me están viendo hablar de insectos, de biología. Y bueno, he dicho, qué mejor ocasión que esta, la de Academia del Paisaje, para situarme un poco y que la gente conozca un poquito más mi faceta y todo lo que hago en torno a estos, a los insectos, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, yo soy bióloga. Hacía unos cuantos años que acabé la carrera, unos cuantos bastantes, y lo cierto es que no sé si sabéis que los biólogos podemos ser biólogos de bata o biólogos de bota, en mi caso, y como bien indica la foto, aunque nací para ser bióloga de bata, porque lo mío fue totalmente vocacional desde que tenía 9 años, en el momento que empecé la carrera y entré en contacto con la naturaleza, con las prácticas de campo, con el laboratorio de zoología, de botánica, me di cuenta de que quería ser bióloga de bata, de bota, y de ahí la foto de cuando acabé la carrera, que me dedicaba los veranos a trabajar con todo el tema de macroinvertebrados, nutrias, censos, etc. Empecé a explorar mi carrera profesional relacionada con todo el mundo de la jardinería en empresas de mantenimiento, de gestión, pero lo cierto es que la cosa no me acababa de llenar. Porque yo creo que lo más importante es que hagamos lo que hagamos en la vida, tiene que estar rodeada y movida por la pasión. Y es ahí donde empecé a buscar, pues bueno, qué era lo que realmente me motivaba, hasta que di en uno de mis trabajos con lo que yo llamo el maravilloso mundo del control biológico, el maravilloso y fascinante mundo de los insectos. Y es aquí cuando, hace ya 12 años, decido emprender mi camino en solitario, como un cantante deja su banda y empieza a cantar solo, y decido montar mi empresa que se llama Hydrobiology, centrada en el tema de control biológico de plagas. Especialistas fundamentalmente en jardinería pública. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando yo decido crear la empresa, veo que hay una necesidad bastante interesante, veo que es un sector en la que de momento no tenemos gran información, porque todo lo que tenemos viene exportado del mundo agrario, y sí que es cierto que muchas de las cosas que utilizamos se utilizan en el agro, pero en parques y jardines tenemos que adaptarlo a la situación, y es por eso que creo que es un reto interesante el dedicarme, el centrar mi carrera profesional a el control biológico en parques y jardines. Es por ello que empiezo a formarme en Universidad de Alicante, Universidad de Valencia, máster de sanidad vegetal, porque yo soy bióloga y como no soy ingeniera, pues no me homologaban como asesora, sino hacía unos cursos específicos. La cuestión es que me dediqué a formarme a nivel académico, a nivel de titulaciones de especialización, pero con la experiencia adquirida en los años realmente me he dado cuenta de que lo que más me ha enseñado es la vida, como en todos los casos, pero sobre todo el bichear por mi cuenta, el probar, el ensayo-error, el aprender,
y el conocer todo lo que nos rodea e intentar sacar conclusiones, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? Observar lo que tenemos para luego yo sacar lo que yo llamo las hipótesis de Lorena basadas en observaciones continuas. Ojo, sin tener en cuenta que no soy una universidad y que no tengo 10 años para estar investigando o observando un insecto. Yo lo que aplico es ciencia práctica. Dentro de mi empresa empezamos a trabajar el control biológico, pero vi que había una parte importante que es la formación. Si yo en su momento no hubiera iniciado esta formación y yo no hubiera sido autodidacta, no hubiera podido llegar al nivel de conocimiento que tengo hoy. ¿Y por qué no compartirlo con la gente del sector? Si queremos que el sector crezca, que esto se generalice, que esto sea algo que forme parte de la gestión habitual, tenemos que compartir el conocimiento de la gente que nos dedicamos a ello. Y por eso, además de la formación especializada, también me dedico a la divulgación. Digamos que lo más bonito de mi trabajo, porque tengo que decir, por si no se nota, que mi trabajo me apasiona y lo que me gusta es transmitir esa pasión a los que estáis al otro lado y, por supuesto, a la gente que viene a mis formaciones y a mis cursos, es cómo generar espacios de oportunidad para fomentar la biodiversidad, sobre todo en el entorno en el que yo trabajo, porque os he hablado del mundo agrícola, pero hay que tener en cuenta que nosotros, los ciudadanos, vivimos en una ciudad, en lo que denominamos el ecosistema urbano. ¿Vale? Y encontrar espacios de oportunidad dentro del ecosistema urbano es verdaderamente complicado. Hablamos de espacios cuando espacios urbanos son aquellos espacios al aire libre donde se encuentran los edificios y permite la comunicación entre nosotros, pero hay tránsito de gente, hay interacción social entre los habitantes dentro de una misma ciudad. Una oportunidad es un momento o una circunstancia oportuna o conveniente para crear algo. Ahora vamos a juntar espacios de oportunidad y ciudad. Aparentemente algo que en la misma frase puede repelerse, pero a lo largo de la presentación vamos a ver que puede ser perfectamente compatible. ¿Qué es un ecosistema urbano? Yo como bióloga siempre me gusta hablar en términos biológicos y al igual que conocemos los distintos tipos de ecosistemas acuáticos, terrestres, de bosques, de hábitat, el ecosistema urbano es hoy en día una realidad. En este ecosistema urbano, la comunidad biológica, donde los humanos somos la especie dominante y el medio ambiente son los edificios, son las estructuras, es el gris, ese es el elemento principal que va a dominar el ecosistema, sin olvidar que nosotros somos los protagonistas, pero como se ve en la infografía, ¿por qué no compartir este espacio gris con estos pequeños habitantes de la ciudad que muchas veces pasan inadvertidos, pero pasan inadvertidos porque nosotros no sabemos encontrarlos. La ciudad como un nuevo ecosistema es una realidad. Y no lo digo yo, lo dicen los libros. Por ejemplo, Álvaro de Luna es un biólogo que además publica mucho, tiene varios libros y si algunos me conocéis de LinkedIn, es una persona que publica mucho allí. Y él con su libro lo que intenta es acercar la naturaleza a los ciudadanos, porque somos los principales habitantes de la ciudad. Entonces, él viene a decir que enfrente de la ventana de casa están sucediendo historias apasionantes que los biólogos empezamos a desentrañar ahora. Vemos que la evolución es en vivo, que hay especies que están actuando como indicadoras. Y tenemos, por ejemplo, el caso de los gorriones con la contaminación, ¿vale? Y también que nos están informando de cosas que estamos haciendo mal. En cambio, vemos que también hay espacio para otras que nos están diciendo que a lo mejor no lo estamos haciendo tan mal si ellas tienen cabida con nosotros en la ciudad. Luego, es muy importante el tema de los ecosistemas urbanos, porque siempre se ha creído que la ciudad es para los humanos y la vida salvaje está en el campo, está en el bosque, está en el ecosistema, en la ribera, en los entornos periurbanos. Pero lo cierto es que debemos de abandonar la idea de que solo las ciudades son para las personas, porque también pueden convertirse en importantes refugios de biodiversidad. Pero para ello tenemos que trabajar esa biodiversidad de forma sistemática. Y si echamos la vista atrás, podemos ver que antes, en el mundo agrícola, nos encontrábamos con el territorio estaba como más diversificado en el sentido de que, bueno, había más disposición de cosas, ¿no? La situación actual es que, o sea, en el campo teníamos pues el soto, teníamos zonas de ribera, teníamos arroyos, teníamos algo de cultivo, huertas y todo lo que está en gris, todo eso que está en gris oscuro, en negro, son todas las especies animales y de artrópodos, de insectos que podíamos encontrar en ese momento en ese ecosistema. En cambio, en ese momento en el que el campo teníamos esa diversidad de pequeños hábitats, nos encontramos con ciudades absolutamente impermeables,
totalmente grises, donde el verde era meramente testimonial, esos setos perfectamente cortados, esos árboles, alcorques vacíos, céspedes como si fueran campos de fútbol, donde vemos en gris clarito esas especies de animales, de insectos, de artrópodos que ya empezaban a estar en minoría, y en rojo los que ya se empezaban a ver en peligro, en riesgo de desaparecer, ¿vale? Porque, claro, hay que tener en cuenta que cuanto más complejo es un ecosistema, más rico es en biodiversidad. Entonces, los biólogos siempre decimos que la base está en la complejidad. Cuanto más complejo es algo, más contiene, más diversidad a cosas va a dar, ¿vale? En este caso, necesitamos esa biodiversidad. ¿Qué pasa ahora en el campo? En el campo nos encontramos con todo lo contrario. Vemos que ahora mismo esos espacios más diversos se han convertido en concentraciones parcelarias, en producciones extensivas, en canalizaciones de esos arroyos, de esos ríos, y vemos que esa biodiversidad ha ido descendiendo. En gris lo que está desapareciendo, en rojo lo que prácticamente no vemos. En cambio, en la ciudad nos estamos encontrando con la situación contraria. Tenemos ciudades mucho más verdes, ciudades con céspedes más altos, con cubiertas verdes, techos verdes, jardines verticales, alcorques vivos, islas de biodiversidad que nos están generando refugio y están aumentando esa complejidad biológica en la ciudad. O sea que la situación entre campo y ciudad está revirtiendo en los últimos años, y eso es porque en las ciudades estamos haciendo las cosas bien, en el campo pues probablemente tengamos trabajo. Porque, de hecho, antes había márgenes florales y ahora no hay márgenes florales. Y esto hace que haya estudios que demuestren que, por ejemplo, especies como el Bombus terrestres tienen mejor calidad de vida en las ciudades que en el campo. Y esto se debe a que en el campo pues, todavía se está utilizando de manera generalizada productos químicos. Y es que la evolución de las especies, que siempre hablamos de la evolución como algo que ocurre a largo plazo, pero lo cierto es que la evolución es algo que ocurre aquí y ahora. Y Darwin viene a la ciudad, es un libro también escrito casualmente por otro biólogo que se llama Menno, es alemán, publicó este libro hace unos cuantos años que a mí me encanta, y él pone en valor la importancia de los ecosistemas urbanos y dice que empiezan a ser necesarios para muchos de los animales que conviven con nosotros en la ciudad. Porque nuestras vidas están ya vinculados a ellos, ¿vale? Él dice que para su vista de biólogo, el centro de la ciudad, a pesar del ajetreo y del aspecto totalmente artificial, como hemos visto antes, presenta una constelación de ecosistemas en miniatura. Ecosistemas en miniatura que a mí me encanta siempre contextualizar, porque nosotros cuando vemos la vida la vemos en global, y cuando andamos por las calles andamos mirando de manera general, pero no en los detalles. Yo con este vídeo siempre lo titulo el zoom al insecto, porque aunque parece que miramos todo de manera global, partimos de arriba de la bola del mundo y en modo zoom nos vamos acercando hasta un parque, hasta una ciudad, que es Huesca, que es donde estoy yo. Nos acercamos a un parque, nos acercamos a una catalpa, nos acercamos a una hoja y ahí, boom, hacemos boom y vemos que, oh, Dios mío, aquí hay unos pequeños insectos que, como veis, es una larva de mariquita que se está alimentando de un pulgón, ¿vale? Y que en las hojas, aunque no lo parezca, aunque no lo veamos desde abajo, tenemos una constelación de microecosistemas en miniatura que realmente nos están aportando beneficios, que están trabajando para nosotros y que muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera que están allí, porque no sabemos buscarlos, porque no sabemos entenderlos o no sabemos saber por qué. Entonces, la pregunta que yo siempre lanzo es, ¿sabemos dónde tenemos que mirar? ¿Somos capaces de identificar y de buscar estos espacios de oportunidad en la ciudad? Si tenemos una lupa a mano, seguro que sí. Generar espacios de oportunidad requiere de unos retos, ¿vale? Unos retos que yo marco en 3 grandes bloques, que entre ellos sería, en primer lugar, crear y conectar biomasa y biodiversidad. Tenemos que generar mosaicos de hábitat, corredores ecológicos, corredores y estratos de vegetación, donde, como vemos un poco en el gráfico, esas plantas y esos animales tengan un flujo de entrada y salida. Pero claro, esto no se puede hacer de cualquier modo. Se habla mucho de dar paso a la naturaleza en la ciudad y yo trabajo el dar paso a la naturaleza en la ciudad, pero hay que tener en cuenta que no se puede hacer de cualquier modo. Hay que hacerlo mediante una ecología diseñada. Hay que transformar los espacios verdes en hábitat de flora y fauna. Pero también el ciudadano juega un papel fundamental, porque hemos dicho que el ciudadano es el principal protagonista del ecosistema urbano. Y para ello también nuestro trabajo tiene que consistir en conectar al ciudadano con la naturaleza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la formación especializada, pero también a través de la divulgación. Y aquí es donde cierro un poco el círculo cuando empezaba diciendo que
¿Cómo pasamos del control biológico a la divulgación? Y este es un poco el recorrido en el que yo me muevo. Espacios de oportunidad los podemos encontrar en cualquier sitio y solo pongo ejemplos para que abramos un poco la vista cada vez que paseemos por la ciudad. Por ejemplo, esto en Santander, paseando por la ciudad, por una calle, una plaza bastante importante, veo que había muérdago en un árbol. Esto habitualmente no lo hay en la ciudad porque los servicios de jardinería pues lo retiran, ya sabemos, es una planta parásita, está fomentando mucho, vamos por entornos naturales y está todo lleno. Y al acercarme yo vi en una hoja, que no sé si lo veréis, que había unas cositas ahí, como yo voy ahí siempre lupa en mano, que digo yo, pues me acerqué a curiosear qué había y lo que tenéis aquí en grande en Zoom es una colonia de pulgones y esa colonia de pulgones, lo que está más doradito, más redondo, está parasitado. Esto significa que aquí se está ejerciendo un control biológico de manera natural. Luego, esta pequeña planta que a priori la mayoría de la gente o de los jardineros hubiera retirado, alguien decidió no retirarla y nos está aportando beneficios por muy pequeña que sea. Y es que en la ciudad hay que buscar esos espacios que generen vida, ¿no? Y claro, llegamos al Alcorque, que es un proyecto en el que yo llevo centrada los últimos 5 años, en el que siempre digo que el Alcorque es ese gran conocido por todos, donde nos genera muchos problemas a nivel de gestión de ciudad. Y es el principal quebradero de cabeza de los técnicos, ¿no? Pero claro, cuando yo veo esto, no sé si a vosotros os pasa lo mismo, cuando estáis ahora viendo las fotos, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿dónde está la vida? Tenemos muchos tipos de Alcorque. Por supuesto, vemos estos árboles que siempre acaban siendo como mero mobiliario urbano, los pobres, que están ahí fagocitados por las baldosas, que están entre fundiciones, están entre cauchos, que yo la verdad lo veo y me da bastante pena. Hay que empezar a plantearse qué hacemos con estos alcorques, ¿no? Y es lo que llevamos trabajando 5 años. Pero claro, pasar de la foto anterior a esta parece fácil, ¿no? Porque de repente decimos, ostras, pues parece que las flores nos atraen más, que queremos ver flores, ¿no? Pero claro, os tengo que decir que estas flores son de plástico. Estas flores, este alcorque, es una foto real de la ciudad de Nueva York, donde han decidido poner flores en sus alcorques, pero lo han hecho de manera que sean flores de plástico, ¿vale? Entonces aquí es donde siempre digo que tenemos que empezar a pasar de lo ornamental a lo funcional, ¿vale? Y es que, claro, el tema de las flores no solo es cuestión de percepción, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros nos sentimos atraídos por las flores, por su belleza, por su olor, por su textura, por su imagen. Aquí Martín estira la mano y quiere arrancar esa flor porque se siente atraído por esto. Él es muy pequeño y probablemente no entienda el por qué siente esa atracción. Él sabe que quiere estirar la mano y tocar la flor. Pero al igual que Martín no sabe los beneficios que nos aporta esa flor si no la corta, muchos ciudadanos que conviven con nosotros en la ciudad tampoco saben cuál es la importancia de tener flores en la ciudad, más allá del mero hecho que sean ornamentales. Y es que, claro, ocurren cosas cuando no hay flores. Esto me ocurrió hace unos años paseando por una ciudad en el centro de Francia. Y yo paseaba por estas calles que veis aquí abajo, donde, iba buscando un postre típico, iba mirando por las pastelerías y me di cuenta de que había revoloteando insectos dentro de las vitrinas. Entonces, vi eso en una y pensé, son moscas. Me pasé a la siguiente, se repitió la escena, me pasé a la siguiente, así hasta 5 o 6, ¿vale? Y entonces, claro, cuando vi que esto se repetía en varias, es cuando centré mi vista y vi que no eran moscas, que como se puede ver en las fotos eran abejas. Y como se puede ver en las fotos, esas abejas estaban generando orificios de entrada y salida, estaban entrando y estaban saliendo. Claro, de repente yo, como soy muy curiosa cada vez que veo cosas vivas, pensé, ostras, esto tiene que estar aquí por algo, o sea, esto no puede ser casualidad. Entonces, me alejé un poco para ver dónde me encontraba, ¿no? El ver un poco alrededor y me di cuenta que lo que veía eran las fotos de debajo. Veía todo gris, veía todo totalmente impermeable, no veía nada de verde, no veía una maceta, no veía un árbol, no veía una jardinera, ni un trozo de césped, no veía nada. Y claro, la pregunta fue, ¿qué hacen las abejas en los postres dulces? Buscarse la vida, porque si no hay recursos florales cerca, ellos tienen que recurrir a otros nutrientes que les podamos aportar de otro modo. Pero creo que lo podemos hacer mejor, sin duda alguna. Y es que en la ciudad hay pequeños espacios de oportunidad, como pueden ser estos alcorques, que nos pueden llenar y albergar de vida animal y vegetal. No sé si os sonará la palabra alcorques vivos, pero desde hace 2 o 3 años a mí me gusta decir que alcorques vivos
es trending topic en el sector. Primero, porque me hace mucho orgullo, porque es un proyecto que nació en el año 2017 en el Ayuntamiento de Barcelona y que ahora está generando pues como muchos hilos de conversación. De hecho, si ponéis en redes sociales, en Twitter especialmente, Alcorques Vivos, veréis que es un hashtag que se repite constantemente y que se está utilizando para hablar del proyecto Alcorques Vivos concretamente, pero también para reivindicar otro tipo de acciones, para pedirle a su ayuntamiento que pongan flores, para crear huertos en los Alcorques, para denunciar que los Alcorques están maltratados. O sea, el hashtag Alcorques Vivos ahora ya llega a todos los sitios, está incluso en licitaciones, ¿vale? Entonces es cuando me vi en la necesidad de volver a redefinir qué es un auténtico y verdadero Alcorque Vivo para mí, que es quien parió Alcorques Vivos, ¿vale? Entonces, Alcorques Vivos es una acción por la cual un alcorque se llena de vida vegetal y animal, aportando servicios ecosistémicos que sirven especialmente de apoyo para el control biológico conservativo. ¿Por qué? Porque en el árbol podemos encontrar plagas, podemos encontrar determinados insectos que viven allí que pueden generar daños o no, pero vinculados a esos otros insectos van a haber pájaros y van a haber otro tipo de depredadores que se van a alimentar de las plagas, lo que nosotros consideramos plagas. Tenemos mariquitas, tenemos insectos beneficiosos y también tenemos biodiversidad oscura abajo en el suelo, que es súper importante cuidar esta parte, ¿vale? ¿Qué ocurre entre el suelo y la copa? Tenemos ese espacio que es el alcorque que, a pesar de tener 1 metro cuadrado en la mayoría de los casos, también puede generar ese espacio de oportunidad para albergar vida. Y es que, claro, para seleccionar esas plantas, la cuestión es que tiene que ser una selección pensada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta qué plagas van a afectar a las copas de los árboles, tenemos que tener en cuenta qué flores son las más adecuadas para los insectos que nos interesa potenciar y, en función de eso, establecer unos criterios de selección de floraciones que sean especialmente atractivas pues para determinados insectos que se alimentan de pulgón, que se alimentan de eschila, que se alimentan de cochinillas, teniendo en cuenta también y sin olvidar la perspectiva de que vivimos en el ecosistema urbano y que, como el principal protagonista del ecosistema urbano es el humano, pues también le tiene que agradar en cierto modo, ¿vale? Entonces buscaremos floraciones que sean equilibradas, que haya una cascada floral, que no se desmadren demasiado y que también resulten atractivas al ojo humano, porque también es importante tener ese aspecto paisajístico atractivo. Y es que, bueno, siempre se ha creído que estas hierbas, que muchas veces se las llama malas hierbas, nos generan más inconvenientes que beneficios. Es algo que hemos traído también de la cultura del campo, pero en realidad nos aportan bastantes beneficios. Generan refugio a mucha biodiversidad, nos aportan alimento, sirven para el control biológico conservativo, atraen a la fauna auxiliar que nos interesa, pero también la que tenemos alrededor, y además también nos ayudan a evitar la erosión. Inclusive algunas de las plantas pueden aportar nitrógeno al suelo. Luego, todo esto también va a mejorar la calidad del alcorque, porque también va a mejorar esa permeabilidad del suelo, va a mejorar la filtración de agua, pero sobre todo esa atracción para la fauna auxiliar, ¿vale? Entonces, bueno, en este proyecto que realizamos en Barcelona en el año 2017, fuimos probando distintas mezclas, duró 2 años y ahora lo estamos implementando en distintas ciudades de España, en el que vamos probando y testeando distintas mezclas de especies, siembras de primavera, siembras de otoño, y vamos siguiendo y observando y estudiando la evolución de determinados grupos de insectos en esas plantas, en esas floraciones, y también la interacción con esas plagas que nos afectan al arbolado, ¿vale? Aquí tenemos algunas especies de flores que, como veis, son muy interesantes para muchos grupos de insectos. Y es que esos insectos van a necesitar también buscar refugio. Yo siempre digo que en 1 metro cuadrado ocurren cosas. Ocurren cosas porque todas las especies que estáis viendo aquí, de coccinélidos, de sírfidos, de avispas parásitas, las hemos encontrado en 1 metro cuadrado, las hemos encontrado en 1 metro de alcorque. Entonces, aunque a priori es un reto, realmente sí que es una fuente de pequeña biodiversidad que estamos aportando a la ciudad. Porque si todo esto ocurre en 1 metro cuadrado, imaginaros cuando lo extrapolamos a superficies más grandes.
También aportan alimento, porque, bueno, no vamos a entrar aquí en una clase profunda de biología, pero muchos de los insectos que nos ayudan en el control biológico de manera natural que tenemos en nuestro propio ecosistema, su ciclo biológico cambia constantemente en el sentido de que, por ejemplo, cuando son larvas, como vemos en la foto, se van a alimentar de pulgón, ¿vale? Esto que tenéis aquí a la izquierda es una larva de un sírfido, que es una mosca de las flores. Su larva es súper voraz y se alimenta de pulgón una pasada. Además, es poco selectivo con las especies, entonces a nosotros nos encanta. Está ahora como en el top 10 del control biológico de los insectos que utilizamos, ¿vale? Esto sería la pupa de la cual luego emerge este adulto, ¿vale? Un Episirphus balteatus, que está posado en una flor de lobularia, que es toda esta alineación de flor que tenemos en este campo de hortícolas, porque esta planta va a ser especialmente interesante para los sírfidos, ya que le va a aportar polen y néctar que esta hembra de sírfido va a necesitar para madurar sexualmente. Entonces, volvemos a repetir que el tema de las flores no es solo cuestión ornamental. También necesitamos que sean funcionales, nos aporten belleza, sí, pero sobre todo funcionalidad, ¿vale? Que sean útiles para muchas de las cosas que queremos conservar en la ciudad. Y es que hay muchos estudios que demuestran que estas moscas polinizadoras aumentan su proliferación y las visitas a la zona cuando hay recursos florales cerca, especialmente la lobularia, ¿vale? Este sería el mismo insecto en otra crucífera, que les encantan las crucíferas, como por ejemplo es la moricandia, ¿vale? Es la misma especie de sírfido, que es súper bonito, ya lo veis, parece una abeja o una avispa, pero en realidad es una mosca. Y es que estos sírfidos, sus larvas, son realmente interesantes. Nosotros cuando vemos una hoja, cuando os mostraba antes la hoja que hacía el vídeo del zoom al insecto, hemos visto que había huevos de mariquita, que había larvas, que había adultos. Y os he dicho que muchas veces vemos cosas que no sabemos identificar. Precisamente porque muchas veces no sabemos identificar lo que hay en las hojas, nos creemos que todo lo que hay ahí es malo o es plaga o nos está generando inconvenientes. Y cuando realmente sacamos la lupa o hacemos ese zoom al insecto, nos llevamos sorpresas, como por ejemplo la que tenemos aquí, que es un foco de pulgón con 2 puestas de huevos. ¿Veis aquí 2 cositas blancas? Pues estos son unos pequeños huevos de sírfidos, de la mosca que os he enseñado antes. La hembra ha puesto estos 2 huevos y este tercero, que se ve chafadito porque ya eclosionó la larva de ese huevo, que es esta cosita pequeña que vemos aquí. Esta cosita pequeña que vemos aquí genera muerte y destrucción allá por donde pasa. Y es que esta pequeña larva se ha comido todos estos pulgones que veis aquí, que los veis que parecen una pasa, ¿vale? Pues esto es porque se ha ido alimentando de estos pulgones. O sea, que realmente tener esto que no se ve a simple vista nos está aportando un montón de beneficios. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es aportarles recursos florales funcionales, útiles y que realmente les gusten, porque no todo les gusta. Y es que ya sabemos que utilizar fitosanitarios pues genera unos daños en ciudad a más. La cosa ya está muy complicada, tema normativo, porque hay muy pocos productos ya autorizados para su uso en zonas públicas, en parques y jardines, y entonces no voy a repasar los problemas que generan los fitosanitarios en el entorno, pero el que a mí más me preocupa es el de la pérdida de biodiversidad, porque muchas veces no somos conscientes de que intentando atacar una plaga nos cargamos pues todo lo que tenemos aquí que es verdaderamente beneficioso para nosotros en la ciudad. ¿Qué hacemos para evitar esto y como técnica alternativa? Aplicar el control biológico en arbolado urbano, ¿vale? En este arbolado urbano lo que hacemos es controlar nuestras plagas de manera natural, evitando el uso de fitosanitarios e intentando restablecer el equilibrio natural de las plagas, porque ya sabéis, si tenéis huertos, trabajáis en jardines, que siempre asociadas a las plagas, siempre hay determinados insectos, depredadores, parasitoides, que van a vivir vinculados a ellas. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es reforzar esas poblaciones e introducir poblaciones nuevas antes de que las plagas nos lleguen a generar problemas, ¿vale? El control biológico, pues bueno, funciona así. Conviven insectos plaga con insectos beneficiosos, pero como los ciclos biológicos de los insectos plaga suelen ser mucho más explosivos y cortos que, por ejemplo, el de la mariquita que dura 3 semanas, pues van fluctuando en el tiempo y hay veces que las mariquitas llegan tarde, ¿vale? Cuando nosotros utilizamos un producto fitosanitario en el momento que nos ponemos nerviosos y vemos el pico de pulgón, al tratar, pues sí, matamos a la plaga, pero es que también tratamos al beneficioso. Y el beneficioso va a llegar mucho más tarde, de manera que no conseguiré controlar esta plaga, ¿vale?
Tipos de control biológico, pues no voy a entrar, pero podemos encontrar el natural, el que se produce de manera espontánea en la naturaleza. Y luego está el aplicado, que como su propio nombre indica, es el que va a llevar a cabo la interacción del hombre, ¿vale? O sea, este va a ser aplicado por el hombre, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar el control biológico que llamamos por incremento, que es usar estos pequeños insectos beneficiosos que se producen en biofábricas totalmente registradas, controladas, llevan su número de registro, al igual que los productos fitosanitarios, porque llevan su control y sus registros para asegurarnos de que es fauna que podemos liberar en nuestro entorno. Y hacemos liberaciones controladas en momentos puntuales antes de que las plagas nos generen problemas, ¿vale? Entonces, por esto el control biológico por incremento o inoculación lo realizamos con carácter preventivo, antes de que las plagas se desmadren, ¿vale? Pero, como sabemos que esto lo vamos a realizar mediante depredadores y parasitoides, que tampoco voy a entrar a detallaros los distintos tipos de insectos que utilizamos, porque para eso necesitaríamos 2 tardes enteras. Pero sí que quiero contaros que no todos los insectos, no todas las mariquitas se comen pulgón, que a veces es la gran sorpresa. Hay algunos que se alimentan de cochinillas, hay algunos que se alimentan de ácaros, de mosca blanca, de cochinillas y incluso de estas cochinillas grandes, la Eisseria purchasi. O sea que realmente estamos rodeados de muchos aliados, pero claro, tenemos que darles espacios de oportunidad en la ciudad. Estos espacios de oportunidad en la ciudad, aparte de fomentar todo lo anterior, también nos van a mejorar la estética de la ciudad, que también es esa parte que buscamos, ¿no? Que hablábamos de que al ciudadano también le tiene que gustar. Y estos son ejemplos de algunas de las calles, por ejemplo, que tenemos en Rivas Vacía, Madrid, donde ya llevamos 2 años con el proyecto Alcorques Vivos, en el que, bueno, podéis ver el aspecto de distintas calles a lo largo de esta época del año, la primavera, ¿vale? Estas son de la primavera pasada. Las fotos de estas que tenéis aquí son de la primavera pasada. En el que, bueno, pues también buscamos mezclas muy coloridas, atractivas y que que sean un poco armónicas, aunque luego, por supuesto, crecen y, como veremos, se desmadran. Aceptar la presencia de esta vegetación también nos va a ayudar a reducir el uso de químicos, ¿vale? Y lo que decía antes, cada vez es más necesario el utilizar menos y que cada vez pues, más ciudades se declaran libres de glifosato, que es un herbicida, y libres de productos fitosanitarios. Que esto no quiere decir que estén prohibidos por normativa, ¿eh? O sea, el glifosato, si está autorizado expresamente para utilizarse en parques y jardines como está, se puede utilizar, pero siempre intentaremos buscar otras técnicas alternativas antes de utilizar productos químicos, ¿vale? Y es que hablábamos antes de que la riqueza, la base está en la complejidad, ¿no? Y que cuanto más biodiverso es un ecosistema, más rico es. Y yo aquí tengo un ejemplo clarísimo de una misma parcela que en el año 2019 fue tratada con herbicidas, mientras que en el año 2020, debido a la pandemia, esa parcela ya no se gestionó de ningún modo y tenemos la foto que tenéis a la derecha, ¿vale? Entonces, bueno, también hay que ser conscientes de que el uso de herbicidas reduce la disponibilidad de recursos florales en el paisaje y con ello esa biodiversidad asociada. Aquí se ve claramente como yo creo que si todos tuviéramos que elegir una imagen de belleza, nos quedaríamos con la... Aquí nos quedaríamos con la de la derecha. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la estética cuenta y mucho en la ciudad. De hecho, la estética ya es un servicio ecosistémico cultural. O sea, el aspecto genera también de vegetación fuera de lugar, que se ha desmadrado, que no está cuidada, que no está gestionada. Este aspecto puede generar rechazo, por lo que puede ser preferible sustituirla por otras plantas adaptadas que cumplan funciones similares, vigilando siempre la adaptación al medio urbano local, ¿no? Los paisajes urbanos y superurbanos pueden ser proveedores claves para servicios ecosistémicos culturales y definidores de la estética del paisaje. Por lo tanto, deben recibir atención adicional en las políticas de uso del suelo. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Hay que dar paso a la naturaleza en la ciudad, pero hay que ser conscientes de que realmente esa naturaleza pues, también tiene que ser diseñada, planificada y cuidada.
Todo esto que os he contado hasta ahora realmente no podríamos saberlo si no hiciéramos especial hincapié en los seguimientos. En lo que también os he contado al principio a modo anecdótico de que yo me dedico a vigilar insectos y sacar conclusiones o hipótesis, ¿no? La importancia de los seguimientos es clave para saber qué está ocurriendo en nuestro entorno y si realmente nuestra gestión está siendo la adecuada. Mediante la observación, el registro de datos fotográficos, de tablas, de estadillos y luego el análisis y el estudio de esos resultados es lo que nos va a dar lugar al conocimiento, ¿vale? A ese conocimiento que digo que yo he adquirido con el paso de los años. El ir sabiendo en qué momentos del año tenemos los picos fuertes de plagas, cuando generan esa melaza, con esas interferencias con los bancos, con las papeleras, con los coches, con la gente, en qué momento se hace la suelta, qué cantidad de insectos beneficiosos detectamos en las zonas donde aplicamos control biológico, en las zonas donde aplicamos alcorques vivos. Eso, si no lo seguimos, no podemos tener comparativas y no podemos saber cómo es la evolución de los tratamientos con control biológico o con control biológico conservativo a lo largo de los años. O sea, el trabajo de seguimiento y monitorización, muchas veces creo que afortunadamente cada vez menos, poco valorado, ahora coge fuerza y es realmente necesario para saber cómo dirigir esta gestión en el entorno urbano. Y es que, por ejemplo, sin ellos, pues no sabríamos si la evolución de las cubiertas es adecuada, qué especies funcionan mejor o peor en determinadas zonas, en determinadas calles y, por supuesto, qué interacción tienen con determinados insectos, ¿no? De las mezclas que usamos en distintas calles y en distintos alcorques, nos dedicamos a observar qué insectos visitan esas flores para luego ver qué interacción ha habido con esas flores y a lo largo de los meses del año tenemos gráficas donde vemos de enero a diciembre qué insectos han visitado, qué plantas y qué estadios de su ciclo biológico hemos visto, si hemos visto adultos, si hemos visto larvas, si hemos visto huevos. Y eso también nos va a ayudar en la gestión, ¿vale? Pero claro, no hay que olvidar la última pata, ¿no? O a lo mejor, según se mire, la más importante. ¿Cómo podemos hacer para que el ciudadano conecte con la naturaleza en la ciudad? Y a mí me encantan estas fotos, que son unas islas de biodiversidad que tenemos en Huesca, y me gustan especialmente porque aquí antes os mostraba la interacción vegetación-insectos, pero aquí os muestro la interacción vegetación-humanos, ¿vale? Y me resulta muy interesante porque, si os fijáis, sí o sí tenemos esa atracción y todos están observando, bueno, todos no. Arriba lo que muestro es que también es compatible con espacios de ocio y de fiesta, ¿vale? O sea, que la gente, en mayor medida, pues también, si le gusta, suele respetarlo. Claro, conectar al ciudadano con la naturaleza es complicado porque partimos de una base cultural en la que toda hierba que salga de su sitio ya es considerada mala hierba. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos a Frédéric, que es una francesa, que ella lo que se dedicó fue a poner en valor aquellas hierbas callejeras que forman parte de su ciudad, poniéndoles nombre para que la gente supiera que no son cualquiera, que no son cualquier hierba, que no están ahí por estar, que realmente tienen una función y que realmente, bueno, son vida y aportan vida. Esto es lo complicado. Es cierto que en el año 2020, como veíamos antes y vemos aquí en la foto, llegó la pandemia. Y aquí a nivel, bueno, nos trajo muchas cosas, pero a nivel de dar paso a la naturaleza en la ciudad, creo que se generó un punto de inflexión bastante interesante de cara al ciudadano, porque el privarnos de ese contacto con la naturaleza y de esa libertad hacía que cuando salías a por el pan o a tirar la basura, veías una margarita y es que te alegraba el día. Y quien diga lo contrario miente, porque es que a mí era lo único que me daba felicidad en ese momento. Y para ese momento lanzamos una encuesta de percepción, mientras estábamos confinados, en el que, bueno, era bastante más larga, pero le preguntamos a la gente a través de encuesta, vía social, WhatsApp, redes sociales, email, qué percepción recibía ahora cuando veía determinada vegetación en la ciudad. ¿Vale? Entonces, yo de aquí me quedo con la parte de los alcorques, donde la opción 4 era la opción más elegida por el 81% de los encuestados, donde nos decían que los alcorques con flores con cierta armonía estética y homogeneidad eran los más votados. Por el contrario, la opción 1, los alcorques que estaban, la opción 1 era la más elegida
y la opción 4, los alcorques vacíos, era la que la gente realmente rechazaba. Entonces, ahí hubo como un cambio, ¿no? Lo mismo con las praderas. Si os fijáis ahora ya en la mayoría de las ciudades, las praderas se dejan, ahora están todas espectaculares con el Taraxacum, se deja que pase esa floración y cuando ya ha pasado esa floración se cortan. Esta opción 3 que tenemos aquí cada vez se ve menos, afortunadamente. Esto también nos aporta zona refugio y espacios de oportunidad y la gente empieza a valorarlo de manera positiva. Luego creo que vamos avanzando hacia esa parte de conectar la ciudad con la naturaleza. Pero claro, como el ciudadano también quiere opinar, que a mí me parece genial, y también tienen que decir qué les parecen estas cosas y no actuar por actuar, en algunos de nuestros proyectos, como por ejemplo Alcorques Vivos de Rivas hacia Madrid, los carteles donde estamos implantando el proyecto, tenemos un QR donde te manda a una landing donde cargamos información acerca del proyecto, en qué momento se encuentra el proyecto cada época del año y luego tenemos una pequeña encuesta porque queremos que la gente opine y queremos que la gente nos diga qué le parece la calle así, en qué zona se encuentra, porque así luego podemos comparar opiniones de un barrio a otro, cosa que también es muy interesante. Si se considera que el proyecto embellece el barrio, cómo valoran si el método de gestión de plagas de manera natural es positivo o negativo y si creen que el Alcorque está más limpio o no. Como podéis imaginar, el que peor parado sale es la limpieza, porque siempre hay bastantes problemas de basura cuando hay alcorques, pero lo cierto es que los resultados fueron muy positivos y que prácticamente todas las encuestas daban valoraciones positivas. Entonces, eso también a los que nos dedicamos a esto nos anima a seguir implementando y aumentando calles y poder decir que otros alcorques son posibles, como por ejemplo tenemos aquí en la ciudad de Zaragoza, donde una madre y una hija se paran a echar fotos y entonces a mí me encanta porque por un momento han parado lo que tenían que hacer ese día o a donde tenían que dirigirse para empezar a observar la vegetación que está albergando la ciudad. Y a mí esto me parece súper positivo. Los alcorques floridos es un paso más a una estrategia de gestión del verde urbano con medios naturales y sostenibles. Y esto es lo que sale en prensa y estos son algunas de mis fotos que también podéis ver en mi galería, pero efectivamente la prensa siempre va a sacar lo mejor y cuando ponemos las fotos, pues yo también voy a sacar las mejores, pero todos somos conscientes de que todo esto que se ve tan bonito, pues también es efímero y dura un tiempo y hay que asumir que todas estas acciones van a evolucionar. Desde que se prepara la parcela, el alcorque, hasta que se siembra, pues va a haber una evolución y que todo se va a degenerar y se va a perder si no va de la mano de un mantenimiento y de una gestión que la reconduzca, que la dirija, que la condicione y que la prepare. Y claro, no solo se habla de casos de éxito, casos de no éxito. Valencia plantará flores en los alcorques. Había varias noticias relacionadas con este tema y la última que fue del año pasado era el Ayuntamiento de Valencia ordena la limpieza urgente de los alcorques y yo remarco, en algunos puntos de la ciudad la maleza había servido de escondite para malhechores que robaban bolsos y carteras y que luego los acababan tirando al suelo entre las plantas. Claro, o sea, yo digo, wow, llegar a que a un alcorque de estas características ya sirva para malhechores me pareció allí como una noticia titular como súper de domingo por la mañana. Y me imaginaba a los pequeños insectos nuestros que viven allí en los alcorques como diciendo, pero ¿este quién es? O sea, realmente los cacos se esconden debajo de la maleza del alcorque para tirar ahí lo que roban y protegerse. Bueno, esto es como anecdótico, ¿no? Pero lo que vengo a decir es que, jolín, que la prensa siempre saca lo mejor cuando parece que es lo mejor, pero luego exageran todo de una manera en la que muchas veces pues tampoco es, ¿vale? La realidad es que el movimiento Alcorques Vivos ha llegado para quedarse, son cada vez más las ciudades que se suman al proyecto Alcorques Vivos y que todas estas ciudades son conscientes de que sin un mantenimiento y una gestión de ese alcorque para evitar que los cacos se oculten en la maleza, el proyecto no podría seguir adelante. ¿Vale? Esos espacios de oportunidad que son los alcorques los podemos ir ampliando en lo que llamamos islas de biodiversidad. Y es que si en 1 metro cuadrado ocurren cosas, imaginaros todo lo que puede pasar si aumentamos esas superficies. ¿Vale? En este caso, las islas de biodiversidad van a albergar
sobre todo polinizadores, porque son superficies más grandes, superficies más alejadas de arbolado y superficies que van a ir destinadas con unas floraciones más atractivas para los polinizadores, que no hay que olvidar que el 75% de los cultivos ya dependen directamente de la polinización. Pero estas praderas de flor también van a tener un cambio estacional, por lo tanto también van a evolucionar. Lo que a nosotros nos interesa de estas praderas de flor, siguiendo con la importancia de los seguimientos, es que podemos tener identificados a lo largo de los distintos meses del año qué flores hemos tenido en floración en qué mes del año y qué polinizadores han ido a visitarlas. ¿Vale? Pues los cosmos, hemos tenido la Apis mellifera en julio, en agosto y en septiembre. La Liptus fluvipens ha venido en agosto y en septiembre. Y con todo esto podemos tener tablas de qué polinizadores visitan la ciudad en los meses de primavera y de verano. Lo que hay que tener en cuenta es que estos espacios, que también son mucho más grandes, nos van a llevar mucho más a nivel de gestión, pero que todo va a estar en constante evolución y que cuando hacemos estos proyectos no se trata de una foto fija, evidentemente, porque esto es el primer año que se hizo este parque, en el año 2022 en Pamplona, pero que todo evoluciona. Y en el mes de julio ya nos encontrábamos, pues como es el caso de la vegetación con sus ciclos biológicos, que ya le llega el momento de secarse y echar la semilla, va evolucionando y un año más tarde la visual cambia totalmente y es el mismo parque con otras floraciones totalmente distintas y con otra estética totalmente distinta, pero para mí igualmente funcional, porque estaba absolutamente lleno de mariquitas y de larvas de mariquitas que iban inclusive caminando por la acera. Estaban refugiados en los trifolios, estaban refugiados en las crucíferas de detrás. Para mí, igualmente útil. Evidentemente, cambia la estética, ¿vale? Y es que, claro, a veces la naturaleza pierde las formas. Entonces, lo que tenemos que intentar es que nosotros no perdamos las formas cuando ocurren estas cosas, ¿no? Para eso, la gestión adaptada al medio y a las necesidades reales siempre va a ser necesaria para definir distintas tipologías de espacios, porque no todo vale para todo. Y bueno, yo siempre cuando veo algún tipo de vegetación que se ha desmadrado un poco, para los que me conocéis un poco sabréis que soy una fanática de la música indie y uno de mis músicos favoritos canta una canción que dice ¿y qué manera de perder las formas y qué forma de perder las maneras? Y yo cuando veo esto me viene esa inspiración de qué manera de perder las formas, pero en el fondo las miro y digo, ostras, que esté aquí la lobularia es un acto de valentía, ¿vale? Y quizás de rebeldía, de desobediencia, de desorden de vida, que es algo que en algún momento dado pues hacemos todos y que también tenemos derecho a reconducirnos. Entonces, la naturaleza hay que reconducirla, porque si lo hacemos, pues podemos encontrarnos con sorpresas, como por ejemplo, pues esta orquídea que tenemos en un museo de aquí, en el que en el momento en el que dejamos crecer la vegetación nos encontramos joyas como la Ophrys apífera, que ahora ya la conservamos y la dejamos para que crezca ahí libremente. O estos prados que veíais que son de acceso al museo, que cuando está puesto a la floración las dejamos crecer para que atraigan a polinizadores. La realidad es que todo esto está muy bien y yo os lo estoy contando ahora a vosotros, pero hoy en día, ¿cómo llegamos a la gente, no? Mi último punto, en el que creo que también es importante incidir, es que las redes sociales también son espacios de oportunidad para dar a conocer lo que hacemos. Y de hecho, por eso estamos todos hoy aquí, ¿verdad, Ignacio? Las redes sociales permiten el contacto con las personas y funcionan como un medio común para comunicarnos e intercambiar información. A veces es positivo, otras es negativo. Cada uno que filtre y que decida. Pero yo creo que en el momento en el que nos encontramos, las redes sociales también son espacios de oportunidad para transmitir la naturaleza. Y si no, tenemos a Nigel Dunnett, que la semana pasada, hace 12 días, tuve el placer de escucharlo en una jornada que organicé en Almería, donde precisamente nos hablaba de la importancia de la naturalización transformativa y que esta no puede hacerse si no es diseñada, planificada y cuidada. O sea, que estamos todos de acuerdo en el que este tipo de transformaciones y de naturalización transformativa y transformadora tiene que llegar, pero tiene que ir de la mano de gente que realmente la maneje, la controle y conozca, ¿vale? También esto es genial cuando me encuentro con cosas así y la gente son fotos que yo no veo, que no conozco, pero de repente la gente lo asocia a cosas que yo hago y entonces me siento como súper orgullosa de decir, wow, o sea, realmente a la gente le llega el mensaje cuando ven cosas que has podido hacer tú y que has hecho y no lo has contado, pero te etiquetan, es como que la gente ve el sello, ve la marca y a mí me parece que es también otra manera de llegar a la gente.
pero por supuesto la formación especializada a nivel técnico, y es lo que decía al principio, ¿no? Yo creo que el conocimiento es para compartirlo. Entonces, si todo lo que yo observo y a las conclusiones que yo llego, que son, pues bueno, de mis años de repetición de cosas y de fallos y de ensayo-error, no las comparto con otros especialistas del sector, pues tampoco vamos a avanzar. Y de hecho, en la jornada de Almería de la semana de hace 15 días salió esta consulta de una persona que decía que por qué no organizábamos jornadas en las que tuviéramos intercambios de experiencias, cosa que yo aplaudí y me pareció fantástica porque creo que es súper necesario el contar penas y éxitos que nos pasan a todos nosotros, y para eso la formación especializada es necesaria, al igual que la concienciación del ciudadano, y para ello hay que empezar pues por los más pequeños. Yo siempre digo que las semillas son ellos, el futuro son ellos, y hay que empezar a concienciar desde abajo, ¿no? Por eso es una manera de impregnarlos de todo esto. Por supuesto, podemos hacer comunicaciones técnicas y pósters, y podemos escribir artículos técnicos en revistas, porque también hay otro tipo de público que puede llegar a ellos. Sin duda, la difusión es súper necesaria para cambiar la percepción, sobre todo en tiempos tecnológicos. Y es por esto que me embarco hace 3 años en el proyecto divulgativo de Aragón Televisión, un programa de radio, un programa de tele, en el que hablamos de la naturaleza. Equipo de distintas personas, los lunes eran los lunes de acción, donde teníamos la sección de biología, donde teníamos una media de 25.000, 30.000 espectadores al día, y digo teníamos porque el programa ya se acabó hace un año, y donde a lo largo de 125 reportajes de biología, que los tenéis en YouTube, pues iba contando curiosidades, desmintiendo mitos y contando cosas sencillas que nos rodean, pero que muchas veces la gente no sabe, porque yo siempre digo que lo importante es poder transmitir lo sencillo y que la gente tenga posibilidad de preguntar sus dudas. Y teníamos una sección donde la gente, no lo voy a poner, comentaba sus dudas. Yo siempre digo que realmente lo que no se conoce no se valora. Por eso incido mucho en la importancia de contar, de comunicar, de hacer visible lo que haces, porque si la gente no sabe lo que se está haciendo ahí, no lo va a valorar. Hay que saber hacer, pero también hacer saber. Si tú sabes hacer algo, pero no cuentas lo que se está haciendo, difícilmente la gente va a volver al punto de arriba de valorar lo que se está haciendo. Y luego yo creo que realmente todas las vías son buenas para llegar a la gente. La cuestión es explorar el momento, la circunstancia y el proyecto que se quiere difundir, cómo se quiere difundir, y entonces intentar llegar a la mejor cantidad de gente posible. Y, por supuesto, intentando facilitar la interacción con ellos, que la gente participe, sea partícipe y pueda opinar. Y hasta aquí mi presentación de esta tarde. Nada, muchísimas gracias, Lorena. Vale, yo tengo, o sea, viendo tu presentación, tengo una pregunta, es un poco maliciosa, pero bueno, te la voy a hacer de todas maneras, porque no sé. Yo supongo que te escandalizarás cuando llegan estas épocas de primavera y ves técnicos supuestamente técnicos de jardinería que cogen y te lo dejan a ras. Esto será súper típico, lo verás todos los años. Sí. ¿Qué haces con esto? O sea... Bueno, a ver, si es en zonas donde yo puedo hablar con ellos, no hay problema porque se habla. Y de hecho, en esos sitios normalmente no se suele hacer. Pero suelo verlo y entonces me suelo echar las manos a la cabeza. Claro que sí, porque es en plan, madre mía, pero si teníamos el césped increíble que todavía estaba en flor, pero ¿por qué? Pero bueno, me pasa peor todavía, es que me ha pasado esta misma mañana. Cuando paso por una parcela y está toda llena de herbicida, o sea, eso supera mis fuerzas. O sea, lo pensaba esta mañana, ahí sí que es como que, ¡buah!, me pongo loca, porque es que es total y absolutamente innecesario. O sea, lo veo en entradas a pueblos que de repente tienes, que encima creo que lo hace Confederación, que es peor, acequias o bordes están totalmente llenos de herbicidas porque se ve que están amarillos, que están marrones, y a lo mejor dentro tienes una zona de juegos infantiles. O sea, me pongo mala. Eso sí que es superior a mis fuerzas, y sí que alguna vez he hablado con el ayuntamiento que correspondía para decirles que a ver si no había otra manera de gestionar eso. Yo lo del herbicida lo llevo fatal. Pero lo llevas mal tanto porque mata a la flora y fauna, como supongo que también porque lo ves como una forma también de intoxicación a nosotros, ¿no? Claro, yo lo veo mal. O sea, claro, primero porque, a ver, hay veces que dependiendo de qué sitios, pues será inevitable,
pero hay otros en los que probablemente les cueste más trabajo pasar 2 veces con una segadora y no lo hagan y prefieran echar el herbicida. Ahí es donde yo me pongo nerviosa de decir, ostras, es que la gestión puede ser totalmente distinta. Claro, les lleva más trabajo, pero totalmente distinta a nivel de salud y a nivel de biodiversidad. Ya. Vale, Marta, si quieres ir preguntando, acuérdate del micro. Hola, buenas tardes, Lorena. Muchas Hola, gracias, Marta. súper interesante. Yo te quería preguntar, esto de los alcorques, ¿cómo se mantienen? Porque lo veo difícil, el riego, el tal, y más si son flores, porque ya si veo ya que ya no se cuidan los parques que ya en teoría van con riego y tal y cual, y ya se dejan. O sea, mantener estos alcorques, me pregunto, ¿llegas a algún compromiso con el ayuntamiento o cómo funciona? Claro, este proyecto no está extendido en todas las calles de la ciudad y en los sitios donde hacemos el proyecto son calles que ya han sido contrastadas y han sido habladas con el ayuntamiento. Entonces, son calles que por las circunstancias que sea, el técnico del ayuntamiento ha decidido que se hacen allí. ¿Eso qué requiere? Requiere una implicación global de todo el servicio, en el sentido de que cuando yo hago en algunas de las ciudades, cuando hacemos las visitas, inclusive vienen los encargados de la zona, hay un responsable de esa zona que es el que se encarga del proyecto y eso es que realmente el proyecto Alcorques Vivos me parece súper enriquecedor a muchos niveles, más allá de ver si evoluciona o no evoluciona, si hay interacción o no. Es que implica tantas cosas a nivel de ciudad, primero a nivel de barrios, porque hemos llegado a desestimar barrios porque había alcorques que eran auténticos pipicanes o papeleras y se han desestimado, cuando tú pensabas que eran zonas que iban a ser súper viables. Barrios súper envejecidos donde había muchísimo perro, que lo mismo. Calles céntricas donde las bicis se ponían dentro. O sea, realmente la sorpresa ha sido que nos ha aportado muchísima más información más allá de la vegetación y la entomofauna y también a nivel profesional. Vemos cuáles son la gente que está más implicada con el proyecto y cuáles pasan más. Y de hecho, siempre vamos acompañados de formación para ese personal. Y como son formaciones normalmente voluntarias, la gente que tiene sus calles mejores son la gente que se apunta a las formaciones, ¿no? Entonces, también sirve de motivación para determinados encargados de zona, capataces que están al cargo del proyecto. Entonces, sin duda alguna, tiene que ser algo hablado y estandarizado en el sentido de con el protocolo cuando se siembra. Por eso normalmente mi trabajo siempre es de asistencia técnica. Yo aporto las semillas, aporto el diseño de las semillas, dosifico las semillas o las mezclas, mejor dicho, por las zonas para que cada zona simplemente tenga que sembrarlas. Ellos preparan el terreno, ellos hacen la siembra, pero luego hacemos visitas y en algo, pues por ejemplo en Rivas, Madrid, lo que pasa es que vienen conmigo el equipo de cada zona y les voy explicando cosas y ellos me cuentan dudas y entonces así se va evolucionando más y tomamos decisiones conjuntamente también. Entonces es un proyecto como mucho más enriquecedor en ese sentido, no es algo generalizado a muchas calles dentro de las ciudades. Muchas gracias. Nada. Y supongo, de todas maneras, muchas de las flores, o sea, yo me estoy fijando, muchas de las plantas son anuales, ¿no? Sí. O sea, que tampoco requieren tanto riego, porque en su ciclo están acostumbradas a hacer así, ¿no? Claro, de hecho, a muchas veces las siembras en algunas calles ni siquiera tienen riego, lo que sí que es necesario que haya riego en el momento de la implantación. Sí. Las siembras de otoño son mucho mejores, evidentemente, porque en primavera ya las tenemos que empieza la adolescencia y tenemos ya la flor y aprovechamos las lluvias del otoño si hay lluvias, porque este otoño no ha llovido. Entonces, las siembras, si no se ha habido aporte de agua, no han crecido, ¿vale? Pero una vez que ya ha tirado, normalmente suelen evolucionar. De hecho, cuando empezó el proyecto en Barcelona, se testaron calles con riego, calles sin riego. En esos momentos, en el 17, 18, 19, allí no había mucho cambio entre las calles con riego y calles sin riego. Ahora realmente, bueno, con el problema que hay de sequía, pues es complicado todo. Vale, pero estás hablando sobre todo del aporte inicial, ¿no? Sobre todo las primeras semanas son las críticas. Sí, exacto, sí. Vale. Esto por entenderlo, ¿eh? Porque como Sí, sobre le todo- he preguntado a Marta también el tema del riego, ya es
O sea, está muy bien tu respuesta, pero no he ido tanto enfocado al riego y digo, voy a hacer énfasis en... Sí, tú céntrame, porque yo ya ves que me explayo mucho. Vale, María Luisa Almeida te ha dicho, Elena, gracias, fue muy interesante. Y luego te he preguntado, ¿cómo saber lo que es beneficioso en concreto con los árboles frutales? Pregunta interesante. ¿Cómo? Perdón, repíteme lo de qué es ¿Cómo saber lo que es benéfico, perdón, no beneficioso? ¿Cómo saber lo que es benéfico en concreto con los árboles frutales? Vale, supongo que se referirá a la fauna auxiliar. Sí, creo que sí. Entiendo. Vale. Claro, si tú, por ejemplo, en frutales que le afecta mucho el pulgón, súper beneficioso van a ser los sírfidos, que son esas moscas de las flores que yo he enseñado, las larvas, son increíbles depredadoras de pulgón. Y de hecho, hace 2 años estoy implementando en agricultura proyectos de control biológico en grandes, en hectáreas, y lo estamos haciendo con sírfidos por su capacidad de vuelo, por su gran capacidad de puesta de huevos, porque la hembra que veías en las fotos puede llegar a poner 4.000 huevos, y de esos 4.000 huevos van a salir 4.000 larvas, ¿vale? Y todo eso puede llegar a comerse entre 300 y 1.500 pulgones. Entonces, es súper interesante. Pero claro, tienen que tener el recurso floral, que es lo que también trabajamos en agricultura. Como habéis visto en la foto, esas alineaciones de lobularia, o sea, ya no me vale el margen de antes o flores al inicio y al final de la calle. Tenemos que hacer islas de biodiversidad, calles, alineaciones, un poco repartidas por todas las parcelas para que esos insectos beneficiosos se puedan alimentar. Luego tienes mariquitas, las larvas y los adultos se van a alimentar de pulgón. Y también vas a tener microavispas parásitas que van a parasitar. O sea, hay mucha biodiversidad asociada a las plagas que en la mayoría de los casos es beneficiosa. El problema es que llega tarde, cuando ya tenemos unos niveles de plaga muy fuertes. Por eso lo que hacemos ahora es implementar esas zonas florales y esas sueltas de sírfidos antes de que empiecen las plagas. Gracias. Nada. La verdad es que es un método realmente interesante. Te leo. Marina Muñoz dice, muchas gracias por compartir tu saber y ahora preguntarte, ¿qué mantenimiento requieren estos tipos de alcorques? Es decir, ¿si hay que replantar cada temporada o qué se suele hacer? Gracias de nuevo. Vale. Sí, normalmente cada año, dependiendo de la evolución, cada año, 2 años, resembramos, ¿vale? Y luego, a lo largo de toda la campaña, que llamo yo toda la temporada, lo que hacemos es ir viendo ese proceso de floración, y cuando la flor ya está pasada y vemos que ha echado la semilla, que es lo que nos interesa, que llegue la semilla al suelo para que se resiembre, y vemos también los ciclos biológicos de los insectos que pueden estar allí, es cuando lo gestionamos a nivel de corte, ¿vale? Hacemos 1 o 2 cortes a lo largo de toda la temporada. Y luego, cuando llega el otoño, un poquito antes del otoño, valoramos si ese alcorque, por el tipo de cantidad de vegetación que tenía o de especies, lo vamos a dejar evolucionar hasta el año siguiente o lo vamos a levantar y lo vamos a resembrar. Trabajo lleva. Y de hecho está por aquí Marta Bail, que te lo puede corroborar, que trabajo lleva, o estaba, que ahora no la veo. Trabajo lleva. Ok, vale. Marta Espárrica, que te preguntaba antes, te dice, la idea de involucrar a los vecinos para cuidar los alcorques, te está poniendo, o sea, que si habéis probado, entiendo, ¿no? A involucrar a los vecinos. Sí, nosotros con nuestro proyecto no, pero en Barcelona había proyectos paralelos en el que sí que se hacían zonas con los vecinos. Y sí que esto último lo estábamos planteando en algún sitio, el poder hacer charlas para las comunidades de vecinos y que esos mismos vecinos fueran los que cuidaran los alcorques. Porque en alguna ciudad lo que nos pasa es que cuando vas a llegar a la calle a sembrar, resulta que los vecinos ya tienen 3 árboles colonizados y esos, por supuesto, los dejamos y los respetamos. Entonces, lo ideal sería el poder hacer equipo y que todos hiciéramos lo mismo. Entonces, a mí me parecería, o sea, no lo hacemos de manera conjunta, pero en algún sitio ya se está hablando de esa fase y a mí ya me han contactado asociaciones de vecinos y de colegios, de ciudades en las que ni siquiera trabajo, para ver si cabría la posibilidad de empezar con el proyecto, porque también empezamos a trabajar con coles, que es súper importante. Sí, el tema de los colegios es bastante interesante. No sé si habéis visto en los vídeos estos que ha subido Monty Don sobre jardines en España, pero me ha parecido muy interesante que, de hecho, uno de los sitios donde se paraba era un colegio aquí en Madrid. O sea, me ha parecido súper interesante que incluyesen eso dentro del programa de la BBC sobre jardines españoles. Me llamó la atención, vamos. Vale, Neke te pregunta, trabajé como técnico responsable de jardinería en un pueblo de Valencia conocido por
su jardinería 4 años. ¿Vale? Ah, quiere decir que trabajó 4 años en un pueblo que estaba reconocido por su jardinería. Vale. Y dice, a pesar de la sensibilidad especial del ayuntamiento en este tema, era complicado hacerles entender, sobre todo a los vecinos, que los alcorques con plantas no eran espacios sucios o abandonados. Yo veo este problema es bastante común, ¿no? Sí, sí, es bastante común. A mí alguna vez, o sea, es complicado. Y es lo que os he dicho, ha habido sitios en que hemos tenido que, ha habido barrios que hemos tenido que descartar y a priori parecía que iban a ser como muy factibles, gente joven, zonas residenciales. Al final ha pasado todo lo contrario y en cambio te has ido a zonas con población más envejecida de la ciudad y allí, al margen de los perros, la cosa ha funcionado mejor. Porque a mí me encanta cuando muchas veces vamos por los seguimientos y se paran los dos jubilados que van paseando y te empiezan a preguntar o directamente te dicen, hay muchas mariquitas y las mariquitas son muy buenas. Y dices, sí, señor, y es lo que estamos fomentando, ¿no? Que la gente participe. Yo siempre opino que la gente participe. Lo que pasa que siempre pasa lo mismo. La gente que está de acuerdo con las cosas normalmente no lo cuenta y la gente que no está de acuerdo con las cosas grita y mucho. Entonces, a lo mejor 6 están de acuerdo, 2 no están de acuerdo, pero esos 2 van a machacar, van a machacar, van a machacar hasta que al final se acaba quitando porque a ellos no les muda. ¿Sabes? Entonces, bueno, yo siempre les digo, esta pregunta es muy recurrente, ¿no? El cómo se puede implantar un proyecto de estas características en una ciudad, es una pregunta que me preguntan mucho. Y luego, ¿cómo defenderlo? Entonces, por si acaso a alguien se le ocurre preguntarlo, lo contesto ya. Yo siempre digo que para poder desarrollar un proyecto de estas características en una ciudad, en un municipio, en un pueblo, es súper importante que el técnico que vaya a gestionar el proyecto y que esté a la cabeza esté sensibilizado y realmente quiera implementar el proyecto. Si no quiere o se lo han puesto por obligado o ni siquiera está de acuerdo porque no opina lo mismo, el proyecto no va a funcionar porque la involucración de toda la gente que está involucrada en el proyecto es clave para el éxito. Entonces, si ya partimos de uno rotundo, de un morro torcido o una ceja para arriba, normalmente no va a funcionar. Cuando el técnico está por la labor y ante viento y marea desarrolla el proyecto y le avalan datos, que es lo que intentamos hacer con esos informes, esos seguimientos y que ellos tengan su apoyo a nivel de, bueno, ellos han apostado por un proyecto, pero les está revirtiendo una información útil, lo que yo digo es que resistan y que muestren esa fortaleza que han tenido para iniciar el proyecto y que lo defiendan con datos, que es lo que realmente nos puede dar la veracidad, ¿no? Vale. Te ha dicho, es que he visto que ha puesto, son como 3 parrafones, entonces creo que están conectados. Te lea un poco lo que sigue diciendo. Vale, Dice que en ese momento no era tan conocido el tema de los alcorques vivos y que le resultaba a ella complicadísimo hacerles entender que era beneficioso. Las parcelas en construcción tenían que ser desbrozadas y tratadas. Esto es muy típico, ¿no? Que parece que es obligatorio desbrozarlas y tratarlas. ¿No crees que muchas veces el problema es saber transmitir estos temas? Sí, total. Es que yo creo que, bueno, esto nos pasa a todos, ¿no? A veces cuando vas a una charla o a una ponencia de una persona que sabe muchísimo de algo, pero luego resulta que no te has enterado de nada, porque no has sabido transmitir el mensaje. Entonces, sí, hay veces que hay que, lo que decía yo al final en las conclusiones, ¿no? Todas las vías son buenas para llegar a la gente, pero lo importante es dar la clave de cómo tienes que transmitir ese mensaje para que conecten con lo que les estás contando, que realmente les haga la chispa de decir, ostras, a lo mejor esto realmente me interesa o no. A ver, hay veces que es realmente complicado y entonces pues ya es que no puedes luchar contra los elementos, ¿no? Pero yo siempre creo que hay que estar y hay que machacar y hay que insistir que el éxito no llega en el momento, llega con trabajo y con dedicación y con estar ahí pendiente. Entonces, a la hora de transmitir, pues yo creo que es mucho el contarles lo que se está haciendo, para qué se está haciendo y si se puede hacerles partícipes. Porque a lo mejor una nota de prensa no llega. Pero si esta gente se queja y va a una charla o va a un taller, pues pueden debatir cara a cara, ¿sabes? Uh-huh. Vale, y bueno, he leído así por encima y el tercer párrafo lo que viene a decir básicamente es que ya no, o sea, que tenía cierto conocimiento sobre el tema de los alcorques vivos, pero que no supo transmitirlo. Que parte de su complicación fue esa. Luego Marta te pregunta, ¿alguna recomendación donde comprar insectos de control? Pues mira, ¿tienes alguna web, alguna tienda online? O sea,
yo vendo insectos, pero yo suministro insectos. Lo que pasa que es cierto que yo normalmente hago el ciclo de identifico las plagas, suministro los que considero más adecuados y en algunos casos hago el seguimiento y otros no, pero es cierto que eso empecé haciéndolo tenía yo tienda online, pero al final me lo quité para gente que tenía un árbol o 2 árboles porque luego era más complicado. Entonces, ahora hay tiendas online que por ejemplo, Control Bio, que puedes comprar los insectos online y te llegan a casa. Si es para pocas cantidades, si es para muchas, no te la recomiendo porque te va a salir más caro. Jaime, te estoy oyendo toser, creo que ya te funciona el audio. ¿Quieres preguntar lo que ibas a preguntar? Bueno, pues yo quería compartir con ustedes que trabajando en varias ocasiones con gestión de arbolado urbano en la ciudad de Málaga, he visto que es muy escaso lo que es la implantación de alcorques vivos. Y creo que es muy necesario, como bien ha comentado Lorena, favorecer las islas de biodiversidad y favorecer el aumento de fauna auxiliar en lo que son las zonas verdes y demás. Creo que la dificultad a lo mejor en lo que es el riego iría asociado más bien a las necesidades hídricas en cuanto a arbolado y vegetación, que se podría a lo mejor solucionar con puestas de especies adaptadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona. Y su implantación podría ser también acompañada de la gestión de los encargados, como en mi ciudad es Luis Alberto Díaz, con Maitri Risk, y su asesoramiento acompañado de especialistas en control biológico, Yo hago como el Lorena Square, desde mi punto de vista. Y nada más, simplemente que me parece el camino a seguir y simplemente que se pueden favorecer esas sinergias entre especialistas en control biológico y especialistas en gestión de arbolado urbano, como es Luis Alberto, y su gestión en la ciudad. Sí, es Y súper. más que favorecer lo que son islas de biodiversidad, tendríamos que favorecer lo que es una península de biodiversidad, desde mi punto de vista. Pues sí, es súper necesario los equipos pluridisciplinares y que el especialista en arbolado, a ver, claro, yo sé de lo mío y el de arbolado sabe, o sea, yo no tengo ni idea de riesgo de arbolado, por eso cuando, por ejemplo, oigo a Luis Alberto, me maravillo de todo su conocimiento, pero por eso yo creo que el éxito es los equipos pluridisciplinares donde cada uno aporte su grado de conocimiento y ahí se mezcle todo. Vale. Álvaro de la Rosa, ¿quieres preguntar? Acuérdate de tu micro. Hola Lorena, muchas gracias por tu fantástica intervención. Gracias. Justamente te iba a preguntar por un tema de arbolado. Tengo entendido, por si acaso lo sabes, tengo entendido que hay sobre el picudo de las palmeras, tengo entendido que hay un hongo natural que acaba desplazando al picudo. ¿Sabes si esto es comercial ya o simplemente todavía es una cosa muy lejana? Bueno, yo creo que te refieres a la Beauveria bassiana. La Beauveria bassiana es un hongo entomopatógeno que lo que se utiliza, hay compuestos ya formulados a base de Beauveria bassiana que se utilizan como, bueno, están compuestos en líquido que ya se utilizan y luego está la Beauveria bassiana en polvo que es el hongo directamente. Ese hongo, ¿cómo funciona? Es por impregnación. El insecto queda impregnado de ese hongo, entonces las hifas del hongo colonizan en su cuerpo y acaba muriendo, ¿vale? La ventaja es que como va proliferando el hongo en el cuerpo del insecto, el insecto va al nido, en el caso del picudo, porque están dentro de la palmera, viven en nidos y va contagiando con ese hongo, esas hifas, esas esporas, van contagiando al resto de la colonia y mueren. Esto está a la venta y se puede utilizar. Lo que pasa que ahora en España creo que solamente había uno registrado, no estoy segura, pero sí que se utiliza. Ya. No sé, ¿sabes si es más caro que el producto normal o no lo sabes? No. Pues no sé si es más caro, pero sí que es cierto que tiene que aplicarse dentro de una estrategia de gestión integrada. Es decir, no vale solo aplicar el hongo,
¿vale? Tendrás que realizar otros tratamientos, pues como a lo mejor las trampas de captura para monitorizar el vuelo de adultos, otro tipo de herramientas de gestión. O sea, muchas veces con el hongo no solo vale. El hongo te vale para erradicar o eliminar algún producto fitosanitario en el calendario de tratamientos, ¿vale? Pero no vale el control solo con esto, no, habrá que combinarlo con otras cosas. Ya, vale, muchas gracias. Nada. Vale. Bueno, una que te ha contestado también, que te decía que el técnico, o sea, que ella era la técnico y eso que el ayuntamiento estaba sensibilizado con el tema, pero bueno, así le costó. Vale, y Estela dice, ¿hay algún lugar o libro donde podamos encontrar la información sobre qué fauna atrae cada planta? Pues mira, hay un libro que publicó el IRTA en el año 2019 que precisamente habla de lo que yo hago en Alcorques y ellos hicieron un estudio de 4 años de interacción fauna-insecto, que es la guía de, no sé cómo se llama ahora, pero está disponible, está en catalán, pero está disponible en PDF, ¿vale? Y se puede descargar de manera gratuita. Y ahora mismo la guía de insectos beneficiosos, joder, mira, lo tengo fuera. Ay, lo tengo en el coche, que el sábado di un curso, me lo llevé o sea, digo, a decir, salgo a la estantería y os lo enseño, pero que lo tengo en el maletero, que me fui de curso y lo tengo en el coche. Sí que lo hay. Mira a ver si pones la guía creo que es guía de insectos beneficiosos o atracción de insectos beneficiosos del IRTA, y una de las autoras es Georgina Alins, ¿vale? Que igual por esos datos, si lo ponéis en el buscador, os sale. De insectos beneficiosos. IRTA. Es muy interesante. Sí, mira, guía de plantas para favorecer los enemigos naturales de las plagas. No se parece en nada a lo que os he dicho, pero bueno, lo he encontrado. ¿Vale? Guía de plantas para favorecer, está en catalán y yo no sé catalán, pero guía de plantas para favorecer los enemigos naturales de las plagas. No se va a ver nada. No se ve, no. Bueno, guía de plantas para favorecer los enemigos naturales de las plagas, ¿vale? Vale, yo te voy a hacer un par de preguntas y yo creo que con esto finalizamos. Veo que nadie ha dejado por escrito, aunque si alguien quiere preguntar también que levante la mano porque creo que también puedo dejar a alguien más que pregunte directamente. Pero yo tengo un par de preguntas muy distintas además entre sí. Una, ¿habéis probado? Porque he visto, la mayor parte de esas plantas que he visto, ¿no? Son anuales, pero ¿habéis probado pensando en una gestión más a largo plazo? ¿Habéis pensado en plantas que sean muy resistentes al clima pero que sean igual lo que llamamos vivaces? O sea, que entiendo que arbustivas no, porque colonizarán demasiado el espacio del Alcorque, pero Claro, no sé. claro. Bueno, es el siguiente paso. O sea, de momento no lo hemos probado, pero sí que es el siguiente paso. Incluso probar con alguna tapizante que dure más, porque si no, lleva mucho trabajo. El problema es que, claro, necesitamos, para que realmente tengamos ese cado de insectos y esa biodiversidad, necesitamos como unas floraciones muy potentes y bueno, pues... Bueno, pero hay vivaces con floraciones muy potentes, ¿eh? Es el siguiente paso, el probar, porque se trata de que tengamos que reducir un poco esa gestión de Claro. siembras. Es que eso es lo que estaba justo yo pensando, que el hecho de tener que semillar todos los años y demás, si los técnicos aprenden más o menos a manejar los tiempos en los que tiene que, yo qué sé, quitar las flores cuando se han sacado la parte de arriba, ¿no? La parte más aérea y dejar la parte de abajo, pues igual podéis hacer una gestión que sea más sencilla a lo largo del tiempo y sea más fácil de... Pues esa es la idea a largo plazo. Vale, vale. Eso es una pregunta que quiero hacer. Y la otra pregunta es, porque a mí otra cosa, o sea, porque en la infraestructura verde es un término mucho más amplio, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, también ejemplos que me parecen muy interesantes de ciertos sitios de incluso puentes, ¿no? Pensados para que crucen las autopistas. Ya hablo de animales grandes, o sea, Los de pasos de fauna, sí. sí, pasos de fauna y cosas de estas. Me parece muy interesante todo eso. Entiendo que no tiene nada que ver con tu charla, lógicamente, ni a lo que te dedicas, pero lo que iba a decir es, si tienes ciudades o ejemplos más enfocados a lo que tú haces, ¿vale? Del mundo, ¿eh? No tiene por qué ser de España, que tú recomendarías ir a ver un poco para empaparnos. O sea, buenos ejemplos que conozcas. Hombre, yo creo que cualquier ciudad
francesa a nivel de diferencial y por tanto de conservación y de todo esto, está bastante más adelantada que cualquiera de las ciudades que tenemos aquí. Pero es cierto que en el 2019 fui a un congreso a Burdeos de Ortis y para presentar el proyecto Alcorques Vivos porque me habían leído por redes y así. Y cuando presentamos junto con el Ayuntamiento de Barcelona el proyecto, que siempre miramos a Francia como inspiración para muchas de las cosas, realmente nos dijeron que ellos no habían trabajado tanto el nivel de la vegetación junto con el tema de la evolución con los insectos, ¿no? Pero el tema de la vegetación sí que lo tenían mucho más avanzado. Y el año pasado estuve cerca de las landas francesas visitando los viveros Filippi y vimos unas actuaciones con planta de Filippi que había hecho un paisajista que es James Basson, que ¿Sí? nos contó todo el proyecto que habían hecho allí en una urbanización de lujo, en un chateau, con unas casas, bueno, unas 100 y pico casitas residenciales con unos jardines increíbles secos. Me pareció espectacular. Y yo creo que, por ejemplo, visitas de esas características me parecen muy útiles y muy inspiradoras y más de cara a la situación de cambio climático a la que nos enfrentamos. Y no por ello menos biodiversa, porque yo también vi muchos bichos. Íbamos ahí con otro paisajista y otro técnico y cada uno iba a lo suyo. Y el paisajista preguntaba de especies, la técnico preguntaba de implantación de plantas sin riego y yo me fijaba en los insectos que me rodeaban por allí. Entonces, ese tipo de visitas son muy interesantes y esa visita en concreto fue muy interesante. Y ahora voy a hacer publicidad. Si alguien quiere oír a James Basson en España, puede venir a Pamplona del 8 al 10 de mayo, que organizamos el Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos. Y va a estar James y también va a estar un gestor francés, Thierry, que gestiona la zona de Rochefort. Y bueno, vamos a tener un montón de gente 3 días. O sea que si realmente queréis empaparos de soluciones basadas en la naturaleza, de selección de especies aptas al cambio climático, de jardín seco, de SUDS y de renaturalización de patios escolares, os invito a que vengáis al Parhub 2024 Pamplona. James, además o sea, vive en Francia, pero también habla inglés. De hecho, él estudió paisajismo en Inglaterra. Sí, sí, sí. O sea, que habla, no sé en qué va a hablar, entiendo que hablará en inglés, ¿no? Vale, es súper interesante. Los que no lo conozcáis, yo también lo recomiendo, porque yo conozco el trabajo de James y es buenísimo, es súper interesante lo que hace. O sea, se lleva muy bien con Filippi, hace muchas cosas juntos, de hecho, organiza muchas cosas juntos. Es verdad que aquí en España conocemos mucho más el trabajo de Filippi y menos el de James. James hace mucho, en Reino Unido sí que es muy conocido, porque hace muchos jardines secos, bueno, secos, de fauna mediterránea, digamos, o sea, de flora mediterránea en cosas como Chelsea. Tiene jardines han sido bastante sonados a lo largo de los años, algunas cosas que ha hecho recopilando plantas como muy inusuales de la cuenca mediterránea y enseñándolos a los ingleses. Entonces, es muy conocido allí. Aquí es verdad que no tanto. Es más conocido Filippi, pero se llevan muy bien y hacen muchas cosas juntos. Sí, es que este proyecto en concreto lo habían hecho juntos, por eso no sé si nos hablará en concreto de este proyecto, pero que seguro que está súper interesante. Creo que lo habla el jueves día 9. Vale, me pregunta Marta el nombre completo de James. Es Basson escrito con 2 S. Nunca sé muy bien cómo se pronuncia correctamente, pero bueno, B-A-S-S-O-N. Que también lo podéis seguir en redes, no es tan mediático como Nigel, que es brutalmente mediático. Y también os digo que su charla yo ya lo seguía en redes, y él había hablado de Alcorques Vivos también, cosa que me llenó de ilusión y de orgullo de alguna de sus visitas a Barcelona. Es que le encanta el ejemplo de Barcelona, de hecho. Le encanta. Ayuntamiento siempre saca el ejemplo de los últimos años de Barcelona, le encanta. Siempre, por eso le encanta. Y su charla, la verdad, que también fue muy inspiradora, de la naturalización transformativa. O sea que... Jaime, ¿tú estabas? Sí, yo tuve la oportunidad de asistir al evento que organizasteis entre la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos y Agrobio, que es una empresa especializada en control biológico. Y bueno, ya te comenté por otras redes que enhorabuena por la organización, porque fue un evento en el que pudimos empaparnos y aprender mucho de toda la gestión y la fauna auxiliar y su manejo en las ciudades. Esa era la idea, que realmente fuera una jornada técnica
no tan teórica, que es a lo que siempre estamos acostumbrados, sino que se pudieran contar casos prácticos y luego acabar con esa mesa de debate que, por supuesto, siempre se hacen cortas, pero en la que cada uno pudiera aportar su experiencia, ¿no? Y yo creo que, bueno, la sensación general fue esa, que la gente se fue ahí con el chute de esto es posible y estoy por el buen camino y se puede hacer. O sea que bueno, gracias, Jaime. Es que me sonabas y luego creo que sí que estuvo en la jornada que hemos leído. Estuvimos por allí. Vale, vamos a cerrar. Lo único que quería hacer yo un poco hincapié, porque has mencionado lo de Francia, y te iba a decir que si te has dado también una vuelta por Holanda, porque en Holanda hay ciudades que están prácticamente, o sea, que las plantan y que las tienen gestionadas, de hecho, mucho con, o sea, por supuesto están las típicas bulbosas que todo el mundo conocemos, pero tienen, es que no me acuerdo del nombre, hay un paisajista bastante conocido que se dedica a gestión de espacio público en Holanda y hace mucho de espacios básicamente consecuencias de plantas vivaces y yo me pregunto si no sería interesante ir ahí y ver realmente también el tema de qué pasa con todo este control biológico y si esas plantas realmente funcionan, porque igual es una cuestión de también coger y copiar. Sería súper interesante. La cuestión es cuándo ir. Ya. Pero sí, bueno, ya cuando te venga el nombre, ya me lo pasas. Te lo puedo buscar y te lo puedo mandar por me lo buscas, me lo pasas, que lo voy a dejar allí en la lista de cosas pendientes porque se me acumulan las cosas, pero sería genial. Y al igual que el año pasado, justo ahora para abril, nos escapamos a Francia 2 días para aprender y empaparnos de James y de Filippi, pues ¿por qué no plantear una cosa de estas al año que viene? O sea, yo este hombre, que ahora mismo ya te digo, no me acuerdo cómo se llama, con James y con Filippi no sé si se lleva, pero con Daniel, por ejemplo, sí que se lleva bastante bien. Y sé que también se lleva con otra gente. O sea, bueno, al final estos círculos están bastante cerrados. Sí, pero sí, tiene bastante que ver con Nayer, hace bastantes cosas con él también. Bueno, pero no nos vamos a alargar más. Ha estado muy bien. Te doy las gracias, me ha parecido brutal, súper interesante. Ya te digo, también me parece muy interesante invitar a gente que no son puramente paisajistas, porque creo que se aprende muchísimo. Hay otros aspectos de nuestra profesión que creo que personas como tú aportan muchísimo. Y bueno, estoy en esta línea también un poco de que la invitación no sea siempre de paisajistas, que sea un poco más variada. La semana pasada fue Leticia con Granja de Flores Ecológica, que no tenía nada que ver, pero me pareció muy interesante. De hecho, creo que me sorprendió bastante, pero me esperaba otra cosa completamente distinta y al final yo aprendí un montón de cosas. Y hoy, por supuesto, lo mismo. Y entonces voy un poco en la misma línea de, lógicamente, voy a seguir fomentando el trabajo de los paisajistas, invitando, pero me encanta tener a gente como tú en este tipo de cosas un poco que parece que están fuera, pero no, están dentro. Pues muchas gracias. Sí, totalmente, porque en realidad, pues lo que hablábamos, todo suma, ¿no? Entonces, los biólogos y los bichos también tenemos que ir de la mano de los paisajistas y al revés. Y nada, también decir que las personas que nos vean esto en YouTube y los que habéis participado, si alguno ha estado antes en academia, os aconsejo que os veáis nuestro canal de YouTube, que ya te digo, he perdido el número de vídeos que hay, pero este debe ser el 44 o algo así de vídeos sobre paisajistas y sobre el mundo del jardinería y el paisajismo, tanto en España como en Latinoamérica. Y creo que hay cosas muy interesantes para el público para ver si no nos conocen. Y también decir que si os gusta este contenido, que yo os recomiendo que os apuntéis a la newsletter. En nuestra página web, en Academia del Paisaje, os podéis apuntar a la newsletter y es una forma de, una vez por semana, mandamos un poco todo lo que está sucediendo y es una forma de no tener que estar mirando siempre las redes para estar enterado de qué es lo que pasa. Eso, gracias a todos por asistir. Gracias a todos por estar ahí 1 hora y media, víspera de fiesta. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias. Gracias. Adiós.